es bastante corto. Se escucha, en el fondo ustedes escuchan algo cuando estoy hablando, como un ruido, ¿verdad? No, profe. Nada más me escuchan la voz. Sí. Ah, perfecto. Es que tengo la secadora puesta. Estoy por acá atrás de mi casa y yo siempre digo, si ustedes no tienen secadora en su casa, pero en algún momento cuando tengan sus casas, la mejor inversión que usted puede hacer en su vida es una secadora. Si no tienen un centro de lavado, es una secadora. Con una secadora usted tiene el 60-70% de felicidad en su vida. Así que bueno, se la recomiendo si no la tienen y la pueden tener cuando trabajen, cómprenla. Eso es lo mejor que hay en este mundo. Bueno, vamos a hablar del PCR. Ahí lo están viendo en pantalla. En realidad, la sección es biología molecular, pero se hace la técnica que se llama reacción en cadena de la polimerasa. Esta técnica fue creada en 1983 por el profesor o el bioquímico Mully. Él se encargó entonces de darle vida a todo este conglomerado de técnicas que a la fecha nos han servido tanto y sobre todo en esta pandemia, y se basa principalmente en amplificar una secuencia específica del ADN que se esté buscando, y entonces a través de eso se puede evidenciar la presencia del virus, la bacteria, el hongo, o sea, de la molécula de la molécula entonces que querramos nosotros determinar. Él recibió el premio Nobel en 1993 junto a otro investigador por la invención entonces del PCR. Se dice entonces, en New York Times dijo que había dos épocas, una antes del PCR y una después del PCR, y hemos visto que en el laboratorio clínico, al igual que en la investigación, tiene un amplio mundo de aplicaciones. Así que no estamos alejados de eso en nuestro laboratorio clínico. ¿Qué tenemos? ¿Qué requisitos o qué requerimientos debemos tener al realizar este tipo de técnica? Ciertos tipos de componentes, por ejemplo, un agua libre de nucleasas. Tenemos que tener solución amortiguadora y también a base de sales. Tenemos que tener soluciones a base de cationes divalentes como el cloruro de magnesio. También elementos desoxinucleótidos. Tenemos que tener las pares de bases para poder ir añadiendo a la cadena que se está amplificando. También muy importante tener los primers, que son una secuencia establecida de oligonucleótidos, en donde ellos van a ir cebando la cadena que se quiere entonces amplificar. Se unen a la cadena ya establecida para entonces ir uniéndole los nucleótidos complementarios. Y por supuesto la Taq polimerasa, que es la enzima entonces que va a hacer toda esta amplificación. El agua libre de nucleasas es un agua totalmente estéril que no debe tener entonces ningún tipo de material genético. Es un agua grado PCR, va a estar libre entonces de las RNasas y las DNasas. Entonces aquí se va a llevar a cabo entonces con esta agua las reacciones necesarias para la replicación entonces del material genético. El catión divalente, que es el cloruro de magnesio, va a servir entonces para que se estimule a la enzima, que es la Taq polimerasa, para que vaya incorporando nucleótidos nuevos en la cadena nueva complementaria que se está formando. Los desoxinucleótidos debemos tenerlos porque ellos van a estar en el medio de reacción, y cuando la Taq polimerasa necesite elongar la cadena, entonces ella va a tomar el nucleótido complementario a la cadena a la cual ella está unida.
Así que estos desoxinucleótidos deben estar en medio de reacción para poder entonces incorporarse al molde de ADN de forma complementaria. Como todo sistema y todo medio de reacción, deben haber sustancias amortiguadoras que mantengan el pH óptimo. Hay diferentes rangos de pH dependiendo de los protocolos que se quieran manejar y que se estén aplicando para las diferentes pruebas. Así también hay diversas soluciones con sales para que tenga la fuerza iónica necesaria, adecuada para que se realice la reacción. Todo esto son protocolos, chicos. No, es como recetas de cocina. Nosotros en el laboratorio somos como grandes cocineros, seguimos recetas de cocina y tienen que estar al pie de la letra. Si nosotros hacemos algo mal, por supuesto que nos va a salir mal el resultado. Así que todo esto ya está establecido, ya ha sido consensuado, ya ha sido aprobado por instituciones encargadas de hacer esto. Así que nosotros, la biología molecular no es una sección aparte ni de grandes eruditos, ni es una sección más dentro del laboratorio o son parte de laboratorios de investigación con personas que se asignan ahí para tal fin y que tienen que hacer los mismos procedimientos de una forma correcta, como si usted estuviera haciendo un urinálisis. Todas las pruebas de laboratorio que se hagan son simplemente importantes, así que no es nada del otro mundo. Tenemos la secuencia entonces de oligonucleótidos, son secuencias cortas, lo que nosotros le decimos primers, son secuencias cortas de ADN, aproximadamente de 18 a 25 pares de bases. Este es el punto de partida. Ellas entonces van a unirse siempre a los extremos 5' de la cadena para ir, ¿cómo les digo?, haciendo la elongación de la cadena nueva a partir entonces de estos primers ya conocidos. Entonces son secuencias complementarias del ADN que estamos manipulando, que se ha replicado, que se ha extraído y se unen complementariamente a ese material genético, por ejemplo, del virus que estamos buscando, se une complementariamente y de allí comienza entonces a partir de eso la elongación de la cadena para hacer entonces la amplificación. Por supuesto, la enzima, se necesita una enzima que resista a grandes temperaturas y eso lo hace la Taq polimerasa de la bacteria Thermus aquaticus, que fue aislada en 1976 y se vio que era una enzima termoestable, actúa en presencia de iones de magnesio, tiene una temperatura óptima para trabajar de 72 grados. Así que aquí en esta sección vamos a trabajar ciertos ciclos de temperaturas para que se pueda dar entonces las reacciones. Hay equipos de amplificación, hay muchos tipos de PCR, PCR en tiempo real, PCR de punto final, PCR convencional, PCR anidada, o sea, un montón de variaciones de la PCR, pero todas prácticamente utilizan estos reactivos que les acabo de decir, estos insumos también, y en todas se tiene que hacer primero un proceso de extracción. Hay que extraer el material genético de las células, entonces ese material genético muchas veces también debe estar antes de la extracción inactivada, por ejemplo, si son virus, bacterias, deben estar inactivadas para poder entonces que el tecnólogo trabaje con las medidas de bioseguridad correctas. Luego entonces ocurre la extracción del material genético con diferentes técnicas y se procede entonces a realizar el mismo procedimiento del PCR. ¿Qué queremos entonces? Les había dicho con el PCR, amplificar entonces una única copia de un gen, una cadena del material genético es lo que vamos a amplificar. Ya sabemos que necesitamos un primer, que es un cebador, y que vamos a usar la Taq polimerasa.
Este aparatito que está aquí, que se llama termociclador, es el que realiza, propiamente dicho, el procedimiento del PCR. ¿Por qué? Porque él está programado para que se realicen los procedimientos de calentamiento, de enfriamiento. El enfriamiento no es no es totalmente frío. Las temperaturas pueden alcanzar hasta 40 grados y hasta 94 o 100 grados. Así que en ese rango de temperatura se va a realizar el procedimiento. Y en este aparato que se llama termociclador ocurre propiamente dicho todo lo que tiene que ver entonces con la amplificación. Vamos a ver las etapas, son 4 etapas principalmente, en donde a 94 grados en el termociclador se va a dar entonces la desnaturalización de la cadena. La cadena se va a abrir. Ya aquí el material genético está extraído, lo que queremos entonces manipular. Se van a romper los puentes de hidrógeno que unen las cadenas y van a quedar entonces las bases expuestas, las pares de bases expuestas. Y esto se va a hacer mediante la colocación entonces de ese tubo que contiene la muestra a 94 grados. Todo esto se va a realizar en el termociclador. Luego de eso va a haber un alineamiento, o sea, una unión del cebador, que es el primer. Esto va a ser alrededor de los 40 a los 72 grados, dependiendo del protocolo que se esté manejando. Hay protocolos que lo manejan a los 50 grados, otros a los 72, otros a los 40, dependiendo del microorganismo que se esté buscando. Entonces, estos cebadores que tienen una secuencia específica de nucleótidos se van a unir entonces a el ADN nativo, el que estamos nosotros queriendo determinar complementariamente a través de las pares de base. Y ahí es el segundo paso, que es la unión entonces de este primer. Se le hace la elongación de la cadena a través entonces de la unión de la enzima Taq polimerasa. La Taq polimerasa lo que hace es añadir nucleótidos nuevos a las cadenas que ya está escogida por el primer, añade los nucleótidos de forma complementaria y forma una cadena nueva. Lo hace con ambas. Cuando ambas partes de la cadena se separan, ¿cómo se llama eso? Las hebras. Cuando las hebras se separan, entonces las Taq polimerasa comienzan a elongar la cadena en sentido contrario, añadiéndole los nucleótidos de forma complementaria. Así, entonces, la adenina se une con la timina, la citosina se une con la guanina y comienzan entonces a elongarse de forma complementaria y crean 2 cadenas de una sola desnaturalización. Y luego entonces esto se va a hacer a una temperatura de 72 grados en el tiempo que diga el protocolo, y luego se produce entonces la elongación final de la cadena, que es ya completar la secuencia específica de nucleótidos y tener 2 cadenas que en su momento que en el momento de la desnaturalización era una sola. ¿Qué sigue? Después de esto, ese solamente es un solo ciclo el que estamos haciendo, que de una cadena salen 2. Pero este ciclo, el termociclador lo hace en 30 ciclos. Tiene que hacer 30 ciclos haciendo el mismo procedimiento de desnaturalización, de la alineación de los primers, de la extensión de la cadena, de la elongación final y vuelta otra vez desnaturaliza las mismas cadenas que ya una vez ha formado, las vuelve a desnaturalizar. Y hace entonces que ese material genético, tengamos abundante material genético de ese microorganismo que se está tratando de determinar, y así pueda entonces ser medido. Entre más material genético hay, porque yo les estoy hablando solamente de una cadena, o una cadena de ADN, pero sabemos que en una muestra puede estar el microorganismo en grandes cantidades. Cuando el equipo hace la lectura de todas esas amplificaciones que se dieron,
entre, ¿cómo les digo? A mayor cantidad de material genético formado en menor cantidad de ciclo que se dé, significa que el organismo está presente en gran medida. Si pasan los ciclos, sigue pasando 24 ciclos, en el ciclo 25, en el ciclo 26, y se está llegando casi a la parte final del procedimiento y no encontramos entonces replicaciones o amplificaciones, significa entonces que el microorganismo no está presente en esa muestra. Entonces, entre más bajo encontremos material genético amplificado en los ciclos que dé el termociclador, significa entonces que tenemos el organismo presente en la muestra. ¿En qué aplicaciones para este tipo de metodología? Muchísimas. En el diagnóstico de enfermedades de base genética, también en el diagnóstico de enfermedades de base infecciosa, ya sea virus, bacterias, hongos, parásitos, también en mutaciones que tienen que ver entonces con el genoma, investigaciones forenses, aplicaciones de estudios evolutivos. Nosotros lo estamos viendo de repente solamente desde el punto de vista clínico, pero biológicamente se puede aplicar en el estudio de suelos, en el estudio de ambientes, o sea, tiene en veterinaria, tiene una gran cantidad de aplicaciones y hay muchos equipos que ya usted no tiene que hacer prácticamente ninguno de estos pasos que les estoy diciendo, ni siquiera extracción. Hay equipos en donde usted solamente tiene su muestra, por ejemplo, un líquido cefalorraquídeo, y usted coloca ese líquido, haciendo, bueno, los protocolos, la muestra, solamente la muestra en un cartucho, lo ingresas en el equipo y el equipo hace absolutamente todo. ¿Y dónde ocurre la reacción? En los mismos cartuchos. El equipo solamente, no sé si se acuerdan que eran, que vimos en el ELFA, en donde los cartuchos y los conos, ahí se daba la reacción. Y el equipo era como la incubadora, el que aspiraba, etcétera, el que emitía la luz de fluorescencia, pero no se hacía nada en él, sino en los cartuchos. Bueno, así mismo es con el PCR, de estos PCR que son rápidos, que no necesitas tener un área separada, sino que puedes tener estos equipos hasta donde estás sembrando tus muestras, en tu lugar de trabajo normal, puedes tener equipos. A veces son súper pequeños y trabajan a base de cartuchos, donde se agregan solamente la muestra, se incorpora entonces el cartucho al equipo y dentro del cartucho ocurre la reacción. Una vez ha terminado, usted simplemente saca eso, lo descarta en la forma que le indique entonces el fabricante y comienza entonces a hacer las validaciones dentro del equipo. Ahora, de nada sirve tener, bueno, sí sirve tener un equipo de PCR, por supuesto, porque estamos determinando microorganismos que fácilmente no pueden ser de repente a veces cultivables o evidenciados. Pero ¿a dónde se quiere ir después de esa determinación? Porque simplemente te dice el equipo, sí, aquí hay una micobacteria en este líquido cefalorraquídeo, o te dice, sí, este paciente tiene en la orina leptospira, por decirles algo. Pero lo que queremos hacer, y sobre todo ahora que estamos en tiempo de estos pandemiales, en donde se cree que viene una pandemia de influenza, es lo que están esperando, inclusive esperaban la de influenza antes que esta de coronavirus, se quiere entonces llegar a la secuenciación. En la secuenciación usted conoce la linealidad de las pares de base y puede ubicar una mutación que ocurre o un cambio en las pares de base. Así que ese es prácticamente lo que significa secuenciación. Y con ese cambio o esa mutación que ocurre en la secuencia del material genético, entonces podemos darnos cuenta que el virus ha cambiado, que se ha modificado, que ha modificado las estructuras externas o internas, que también ha modificado la forma que tiene de responder ante los medicamentos
Y eso es lo que se espera, que todo laboratorio que tenga un equipo de PCR logre entonces hacer la secuenciación, y esto se llama NGS o Next Generation Sequencing. Se puede hacer secuenciaciones paralelas de miles o millones de secuencias a la vez. Esto es, o sea, una gran cantidad de data que una vez se ha determinado que existe ese microorganismo en esa muestra, se puede entonces hacer otro procedimiento que se llama secuenciación en otros equipos y te secuencia miles de pares de bases. Y son muchos datos que el técnico tiene que analizar y tiene que estar claro. Esto se hace a través de software que te permiten entonces ayudarte, y uno ve si hay, validando, te das cuenta si hay una modificación en la secuencia de pares de bases que debería tener entonces el microorganismo antes conocido. Esto es el futuro y es lo que se pensaba que se hacía solamente en investigación, pero ahora se está haciendo tanto en investigación como en el laboratorio clínico. Aplicaciones en todos los productos en donde que son obtenidos por medio del PCR se les puede hacer secuenciamiento. En estudios de epidemiología, todos los brotes que son organismos antes conocidos y que de repente pueden aparecer en una población, en cualquiera, no específica, patógenos emergentes como el coronavirus que nunca se había visto, ¿verdad? Ya sabemos eso. Si un patógeno emergente en infecciones nosocomiales dentro de los hospitales, se puede hacer secuenciamiento para ver si ha habido un cambio dentro del comportamiento. Se puede secuenciar genomas completos de individuos, individuos no estoy diciendo personas, sino microorganismos. Metagenómica está aplicada al estudio principalmente del genoma universal, el genoma que se encuentra en el ambiente, en el suelo, que son poblaciones vastas, pues inmensas que hay, y en eso se puede aplicar entonces la secuenciación. Y en la secuenciación bien profunda de los diferentes virus que existen. ¿Qué les iba a decir para acá? Es aquí, bueno, por lo menos aquí, chicos, para ver. Déjenme mover esta cámara para acá que no me deja ver bien. Aquí, por ejemplo, en el COVID, cuando se extrae la muestra, que ahí debe, entonces en la muestra del exudado faríngeo deben estar las partículas virales. Luego de eso, el virus debe ser inactivado por medio de soluciones. Se hace una extracción de la muestra entonces de material genético y luego ocurre la amplificación, que es eso que les expliqué con los ciclos que hace el termociclador. Una vez tenemos ese gran cantidad de material extraído por medio entonces de equipos, en la parte de abajo ustedes ven que dice A, C, G, A, entonces podemos hacer la secuenciación. Ahí está entonces las pares de bases que tienen, que conforman entonces ese microorganismo. Y por medio entonces de ese conocimiento y con plantillas que ya están antes conocidas, uno sabe cuándo cambia y cuándo ocurre una mutación en las pares de base. Y es por eso que encontramos entonces diferentes variantes. Ya ustedes han escuchado que en Panamá están todas las variantes. Pensaban que nada más estaba 9, dice, de Brasil. Está la de California, está la de Reino Unido. Creo que la única que falta es la de Sudáfrica. Pero debe estar por allí. Nada más que no las han encontrado, pero por ahí debe estar. Así que por medio de esa secuenciación se pueden monitorizar todas las variantes y las mutaciones que tiene en este caso el virus, pero asimismo ocurre entonces en todos los microorganismos que uno puede entonces realizar la amplificación. En la metagenómica les dije que se podía utilizar también para estudios de suelos de los microorganismos de suelo, pero en todas muestras. Por ejemplo, los esputos, que son muestras que tienen una gran cantidad de no se dice flora, sino se dice microbiota, en lavados bronquiales, en muestras que no son estériles, se puede aplicar la metagenómica. Entonces, la conclusión de esto es que esta tecnología se puede aplicar en un sinnúmero de patógenos específicos, en brotes, en emergentes nosocomiales, en poblaciones
minoritarias, tenemos también en estudios de ambiente, de suelo, o sea, se puede aplicar tiene muchas aplicaciones. Sabemos que son sistemas bastante costosos, cuesta que el técnico se capacite, por supuesto, eso cuesta al Estado, le cuesta eso, y la implementación también, pero hay que hacerlo porque necesitamos saber qué microorganismos se están moviendo, por ejemplo, en el país. Hay que ver qué microorganismos se están moviendo y si ellos están sufriendo mutaciones, porque asimismo hay que tener las herramientas entonces para poder combatirlos. Bueno, chicos, este es la biología molecular en un modo muy, pero muy concentrado que hice. Ya les digo que no es nada del otro mundo, es una sección más dentro del laboratorio. Ahora sí, chicos, vamos a hablar, les voy a hablar del libro. Ese libro habíamos dicho que es para la semana 15, ¿verdad? En la semana 15, esta semana es la 13, ya terminamos todo el material. La otra semana, el lunes, me dicen si el lunes o el martes quieren el parcial, ustedes me dicen, yo lo subo en el día que me digan. Si no me dicen nada, ya sé que es lunes. Y la semana que sigue, que sería la 15, esa semana nos toca el libro. Tienen que hacer no tienen que hacer una presentación, nada de PowerPoint. Ustedes van a encender su cámara y van a hablar. Menos de 5 minutos, no 10 minutos, chicos, menos de 5 minutos. Porque yo sé que van a querer hablar mucho porque de repente se van a emocionar mucho, pero traten de lo que hablen en 5 minutos lo puedan entonces condensar. Van a haber 2 preguntas que quiero que respondan y que se las voy a decir ahorita, pero también las voy a subir en un texto para que lo tengan lo voy a poner en biología molecular. Una de las preguntas es, ¿qué situación que se describe en el libro te ocurrió o puedes aplicar a tu vida? Cualquiera de esas interrogantes. ¿Qué situación que ustedes leyeron en el libro piensan que se aplicó una vez a su vida, que se está aplicando o que les está pasando en su vida, y si no les ha pasado, que la pueden aplicar entonces a su vida? La otra pregunta es, ¿qué lección o lecciones te deja esta lectura? Es un libro bastante completo, muy espiritual. Entonces, alguna lección tienen que haberles dejado. No me digan que no les dejó ninguna lección. Alguna lección tiene que haber. Para esa semana vamos a dividirnos entonces en 10 y 11. Yo creo que nosotros somos 21. No, somos 22. Entonces vamos a hacerlo en 11 y 11. Las 10 primeras personas también voy a hacer la lista y la voy a poner en la plataforma. Pero el día lunes van a hablar Kiria, Bridget, Cristian, Dayana, Edith. Me parece que yo creo que ya han llegado de la práctica. Ahí vemos. Efraín, Jennifer, José, Banar, Casey, Lady y María. Ese es el lunes. El día martes, entonces hablan Yarine, Julie Beth, Aimé, Yasiris, Máxima, José Mojica, Damnek, Joyce, Marie, Joanis y Jaycee. Entonces, este es el martes. Vamos a 11 y 11. Ya saben, 5 minutos. No se pasen de eso. Encienden su micrófono. Ese día, si ustedes pueden, si no tienen otra materia, me gustaría que estuvieran, si no están, pues, en su ropa civil, que estén relajados, que tengan algo de comer. Es como si fuera un cierre afectivo, unos boliquesos, lo que sea. Nada de alcohol. Yo sé que somos adultos, pero a esa hora alcohol no, nada de eso. Ni copita de vino, ni nada de eso. Si no, tengan una sodita, agua fría, lo que quieran. Vamos a estar relajados y me gustaría entonces escucharlos porque sé que van a hablar entonces mucho de ustedes mismos y desde su corazón. Así que estoy muy interesada en este tema. Es prácticamente lo que más me interesa. Después sigue entonces
la presentación del laboratorio, pero así los puedo conocer un poquito más y a veces es importante decirle a las demás personas quién es uno. Uno puede ser una persona muy calladita, ay no, ella sí es buenecita, no, ella es moguita, pero no, no es eso. Es bueno entonces que sepan quiénes somos, que tenemos entonces sentimientos y es bueno conocernos. Todos vamos a ser colegas en algún momento, así que me gustaría que ocurriera eso. ¿Tienen, chicos, alguna pregunta acerca de Profe, ¿puede Profe, repetir la primera pregunta? Es que se me cortó. qué situación? La voy a poner también en la plataforma. ¿Qué situación que se describe en el libro te ocurre, te ocurrió o puedes aplicar a tu vida? Entonces ustedes me tienen que decir, no, pero es que Julián le pasó esto y yo siento que a mí no sé qué. Eso es lo que quiero que hagan una comparación con una situación que haya en el libro y que les haya pasado, les esté pasando o que puedan explicar en algún momento entonces de su vida, que ustedes puedan hacer esa como conexión. Sin diapositivas, profe. ¿Ah? Sin diapositivas. No, diapositivas no. Quiero, ustedes encienden profe, la cámara y hablan. Si pueden tener Profe, algo una para leer, si quieren, claro. Ajá. profe, una consulta. Entonces, ¿para qué semana es la del libro? Que no le entendí bien. Ajá, la semana que viene es el parcial, la que sigue. Ajá. Y entonces la última semana es lo del laboratorio. Ajá, ahí sí hay PPT. Ah, ok. Y también nos vamos a dividir 11 y 11 para no estar así, todos apiñados en un solo día, 11 y 11. Profe, yo le quería preguntar algo sobre el PPT del laboratorio. ¿Eso Ajá. qué llevaría? El PPT Todo. es todo, es prácticamente todo. Es como otra condensación de lo que hiciste, lo que el material que vas a entregar. Entonces, tú te ayudas con el PPT para explicar entonces lo que hiciste, el desarrollo de tu investigación. Así que llevaría todo, llevaría la hoja de presentación, cómo la hiciste, cómo es tu logo, cómo es tu firma, cómo es tu infraestructura, el plano, tu organización, qué equipos tienes, o sea, todo eso Profe, entonces lo del laboratorio sería para la semana del 26 también, o sería para la semana del 3 del de mayo. sería la semana Del la 3 de mayo, profe. 16, déjenme ver qué semana es esa. Ahorita, lo que viene. Ajá, la del 3 de mayo, ¿verdad? Ajá, 3 de mayo. Ajá. Ah, bueno, esa misma, esa sería nuestra última semana ya, el 16. Ok, profe. Profe, y con eso Profe, cerramos. Ahí te lo dígame, voy a profe. activar. Sí, profe, ya me lograron activar, por suerte. Ah, bueno, perfecto. Profe, yo tengo una pregunta. Ajá. En el organigrama administrativo, ¿qué lleva eso? O sea, lleva nuestra foto porque digamos que somos los dirigentes y qué más. Tú eres la jefa, entonces tú organizas. Yo no sé si tu laboratorio tiene secretaria o tú vas a hacer el pulpo. No debe ser. Entonces tú debes tener una secretaria. Si quieres poner un asistente, 2 asistentes que te hagan la flebotomía y trabajo de asistente. Si tu laboratorio es grande, podías contratar un aseador. Ese es el organigrama. Es como, no es cuadro sinóptico, sino las cositas que van para abajo. ¿Cómo se llama eso? Mapa conceptual. Llaves. Ajá, eso mismo, eso, que va así para abajo y entonces tú vas a desglosando según la posición o el cargo de la persona, tú lo vas a desglosando así para abajo. Si tienes, Okay. Si tienes un conductor porque haces toma de muestra a domicilio, ¿qué más? O sea, lo que les ocurra a ustedes, si tienen mensajeros porque recogen muestras de otros laboratorios y ustedes son referencia, como hayan asignado su laboratorio. Ok, profe. Ajá.
Otra consulta, chicos.